Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. El declive de la memoria es parte del proceso de envejecimiento, un viaje que ninguno de nosotros puede evitar. Para las personas mayores, a medida que los recuerdos se desvanecen gradualmente, no se trata solo de olvidar un nombre familiar o confundir eventos del pasado. Es una pregunta profunda sobre la identidad personal y cómo nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. ¿Qué sucede cuando comenzamos a perder las piezas de la vida que una vez atesoramos? ¿Es el olvido un punto final o simplemente un nuevo capítulo en la búsqueda del significado de la vida? Este video te llevará a explorar el declive de la memoria en los ancianos, un tema tanto familiar como profundamente significativo. Acompáñanos para descubrir diversas perspectivas sobre cómo la pérdida de memoria impacta las vidas, la psicología y el espíritu de las personas mayores. Primero, el significado de la memoria para los seres humanos. La memoria es una parte indispensable de la naturaleza humana. Es un depósito de momentos, lecciones y relaciones que han dado forma a nuestras vidas. Para las personas mayores, la memoria no es solo una función cognitiva, es un puente entre el pasado y el presente, entre el individuo y el mundo que lo rodea. Cuando la memoria se deteriora, no solo afecta la capacidad de recordar eventos, sino que también impacta profundamente cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en la vida. Memoria e identidad personal. La identidad de cada persona se construye a partir de experiencias y recuerdos únicos. Lo que recordamos y cómo lo recordamos no solo refleja quiénes fuimos, sino que también nos da forma en el presente. A medida que una persona mayor comienza a olvidar detalles de su vida, desde el nombre de un amigo de la infancia hasta las aventuras de su juventud, esta pérdida puede sentirse como perder una parte de sí misma. Sin recuerdos, seguimos siendo nosotros mismos. Esto plantea una profunda pregunta filosófica sobre la conexión entre la memoria y el yo. Imagina a una mujer mayor que alguna vez fue una madre amorosa y una artista apasionada. Las historias sobre su familia y las pinturas que creó son partes vitales de su identidad. Pero a medida que su memoria se desvanece, ya no recuerda los nombres de sus hijos y sus obras de arte ya no le producen orgullo. Para los demás, sigue siendo una talentosa artista, pero para ella, todo se siente cada vez más desconocido y su identidad se difumina con el paso de los años. La memoria como un puente entre el pasado y el presente. La memoria actúa como un puente que conecta las experiencias pasadas con la vida presente. Nos permite revivir momentos hermosos, aprender de desafíos del pasado y mantener relaciones valiosas. Para las personas mayores, recordar eventos como el día de su boda, las vacaciones familiares o los momentos de juego con los nietos no solo ayuda a sostener la alegría, sino que también proporciona consuelo y un sentido de conexión con la vida que las rodea. Sin embargo, a medida que la memoria se desvanece, este puente se vuelve frágil, lo que facilita que las personas mayores se sientan perdidas en sus propias vidas. El deterioro de la memoria en las personas mayores no se trata solo de perder fragmentos de recuerdos, también implica un cambio en cómo se perciben a sí mismas y a sus vidas. La memoria nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que realmente importa en la vida. Enfrentar el deterioro de la memoria implica comprender el verdadero significado de los recuerdos, un viaje de profundo autoconocimiento y aceptación de las transformaciones continuas de la vida. 2. Aceptar el cambio y vivir en el presente.
El deterioro de la memoria no es solo un desafío físico, sino que también presenta una lección espiritual profunda para las personas mayores: aceptar el cambio y aprender a vivir en el presente. A medida que los recuerdos comienzan a desvanecerse, muchos adultos mayores sienten una pérdida de control y ansiedad sobre el futuro. Sin embargo, visto de manera positiva, la pérdida de memoria puede ser una oportunidad para aprender a vivir en armonía con la impermanencia de la vida. Aceptación y paz interior. En la filosofía occidental, aceptar el cambio a menudo se ve como un camino hacia la paz. El deterioro de la memoria obliga a las personas mayores a enfrentarse a la realidad de que nada es eterno, ni siquiera sus propios recuerdos. Al principio, esto puede generar temor, pero aprender a aceptar esta realidad puede conducir a la tranquilidad que proviene de soltar aquello que está fuera de nuestro control. Esta aceptación no es una rendición ante la enfermedad, sino un despertar a la impermanencia y una búsqueda de formas de superarla para alcanzar la paz interior. John, quien durante más de 40 años se enorgulleció de su intelecto, trabajando como científico especializado en ecosistemas naturales, vivía inmerso en días de laboratorio y extensas investigaciones en diversos países. Su pasión inagotable y su memoria prodigiosa eran admiradas por colegas y amigos, quienes reconocían su dedicación incansable a la ciencia. Sin embargo, a los 78 años, John comenzó a notar cambios en su memoria. Al principio olvidaba pequeños detalles, como una fórmula química o los nombres de ciertas plantas que antes conocía muy bien. Con el tiempo, las lagunas de memoria empeoraron, llevándolo a olvidar tareas cotidianas, como si ya había desayunado o dónde había dejado sus gafas. Estas fallas lo hacían sentir como si estuviera perdiéndose a sí mismo. Se volvió irritable, enojado por su incapacidad de recordar cosas simples y avergonzado por no poder realizar tareas que antes resolvía en segundos. Su esposa, Susan, siempre estuvo a su lado para consolarlo y animarlo a disfrutar de actividades diferentes, como caminar por el parque, leer poesía o escuchar música clásica, cosas para las que rara vez tenía tiempo antes. Al principio, John se resistió a admitir que su memoria estaba decayendo. Intentaba anotar todo en un cuaderno, desde listas de tareas hasta fórmulas químicas, solo para frustrarse cuando no encontraba el cuaderno cuando lo necesitaba. Poco a poco, con el apoyo de Susan, John aprendió a dejar ir. Aceptó que no podía retener todo su conocimiento y recuerdos como antes. En cambio, se enfocó en disfrutar las pequeñas cosas: un paseo vespertino por el parque, sentir la brisa fresca, sentarse junto al lago y conversar con su esposa. Empezó a disfrutar observando la naturaleza, contemplando los árboles, escuchando el canto de los pájaros, detalles que antes pasaban desapercibidos porque estaba absorto en su investigación. Con el tiempo, John encontró paz en la desaceleración, dejando de obsesionarse con recordar todo. Se dio cuenta de que, a veces, el olvido puede ser una oportunidad para experimentar la vida de manera más simple y pura. Vivir en el presente y encontrar alegrías simples. A medida que la memoria se desvanece, el pasado se vuelve distante y el futuro incierto, empujando a las personas mayores a acercarse más al momento presente. Aunque muchos puedan ver el olvido como una pérdida, también puede interpretarse como una oportunidad para que los ancianos experimenten la vida en su simplicidad y frescura. En lugar de vivir en recuerdos del pasado o preocuparse por el futuro, pueden encontrar alegría en momentos cotidianos: oler flores, escuchar el canto de los pájaros
o sentir el calor del sol en su piel. Mary, una exmaestra de escuela primaria de 85 años, siempre había sido entusiasta de su trabajo, y los recuerdos de los niños sonrientes en su aula eran su mayor motivación. Todos los días enseñaba a sus estudiantes a leer y escribir, inculcándoles el amor por el conocimiento y la curiosidad por el mundo. Sin embargo, con el paso de los años, Mary comenzó a notar que su memoria fallaba. A veces, no podía recordar los nombres de sus antiguos alumnos o las canciones que solía enseñarles. En reuniones sociales, cuando sus amigos recordaban viejas historias, ella a menudo se sentía fuera de lugar porque no podía participar en las conversaciones. Esto la hacía sentir triste y aislada, al punto de ya no querer salir ni involucrarse en las actividades que antes amaba. Un día, sentada junto a la ventana mirando el pequeño jardín frente a su casa, Mary comenzó a apreciar la belleza de las cosas simples que la rodeaban. Decidió intentar la jardinería, un pasatiempo que nunca había practicado antes. Al principio, cuidar el jardín se sentía extraño, pero gradualmente encontró satisfacción en plantar semillas, regar las plantas y esperar que las primeras flores florecieran. Cada mañana, Mary dedicaba tiempo a regar las plantas, quitar maleza y observar cómo el jardín crecía día tras día. Las flores vibrantes simbolizaban una nueva esperanza y vitalidad en su alma. No solo encontró consuelo en el jardín, sino que Mary también disfrutó charlar diariamente con sus vecinos. Solían pararse junto a la cerca, hablar sobre el clima, la vida diaria y compartir momentos felices. Para ella, esas conversaciones no necesitaban ser recordadas, eran simplemente la alegría de conectar con otros. La vida de Mary adquirió un nuevo significado, no basado en recuerdos distantes, sino en vivir plenamente en el momento presente. Aprendió a apreciar su presencia en cada segundo, aceptar el cambio y encontrar felicidad en los detalles más pequeños. Las flores florecientes de su jardín y las amistosas conversaciones se convirtieron en sus nuevos recuerdos vívidos, no para ser guardados para siempre, sino para ser plenamente experimentados en el presente. El declive de la memoria puede verse como un recordatorio para volver al presente, vivir plenamente en cada momento y no permitir que el pasado o el futuro roben la alegría de hoy. Para los ancianos, este cambio puede ser un paso clave para descubrir nuevos significados en la vida, aprender a amarse y cuidarse con la serenidad y la paz que solo el presente puede ofrecer. Tercero, el olvido como parte de la ley natural. El olvido es una parte inevitable del ciclo interminable de la vida. Desde el nacimiento hasta la madurez y la vejez, los seres humanos atraviesan cambios físicos y mentales. Como cualquier otra función corporal, nuestra memoria inevitablemente se deteriora con el tiempo. Desde una perspectiva filosófica, el olvido no es una desgracia ni una pérdida completa, sino que puede interpretarse como parte de la ley natural, una transformación necesaria de la vida. La ley del cambio y la transformación. En la filosofía occidental, el cambio es un aspecto inevitable de la vida. Nada dura para siempre, todo fluye y se transforma. Nuestra memoria no es diferente, es como un río que fluye constantemente y cambia con el tiempo. Al igual que un río nunca pasa 2 veces por el mismo lugar, la memoria humana tampoco es estática. Los recuerdos se desvanecen, se desdibujan o evolucionan con los años. El olvido puede compararse con el invierno de la vida. Si la primavera representa el florecimiento y el nacimiento, el verano el apogeo de la vida y el otoño, la época de la cosecha, entonces el invierno es un periodo de cierre, quietud y calma. A medida que la memoria se desvanece,
no es un final, sino un ciclo natural de la naturaleza, donde las cosas obsoletas se dejan de lado, allanando el camino para el cambio y la transformación. A veces, olvidar no se trata de perder algo, sino de cómo la vida nos ayuda a soltar lo que ya no es necesario, para enfocarnos en lo que realmente importa en el presente. Imaginemos a Edward, un hombre que fue un hábil carpintero. En su juventud se dedicó a crear hermosos objetos de madera, sillas, estanterías y estatuas. Cada pieza era un testimonio de su cuidado y precisión. Sin embargo, con la llegada de la vejez y el debilitamiento de su memoria, Edward ya no podía recordar los detalles de cómo fabricaba estos objetos. Olvidó las técnicas de tallado y carpintería. En lugar de lamentarse, aprendió a aceptar que sus creaciones, al igual que su vida, tuvieron su temporada. Encontró consuelo simplemente admirando las obras que había creado, aceptando que también eran parte de un pasado distante. El olvido y la liberación del pasado. A veces, el olvido sirve como una liberación del pasado. En la vida, no todos los recuerdos son alegres o positivos. Hay memorias dolorosas, errores, pérdidas que las personas intentan dejar atrás. Con la vejez y el deterioro de la memoria, estas cargas del pasado pueden disiparse naturalmente, aliviando el espíritu. Es como dejar que una hoja flote río abajo, alejándose suavemente y disolviéndose en el agua. Esta liberación no significa negar el pasado, sino aceptar que lo que ha sucedido ya no nos afecta en el presente. Para las personas mayores, la pérdida de memoria puede verse como una forma de experimentar la vida sin las preocupaciones o las penas de los días pasados. Esto les permite vivir con mayor comodidad y paz, centrándose únicamente en el momento presente. Eleanor, una mujer mayor, había soportado pérdidas significativas en su vida. Su amado esposo murió joven y su único hijo falleció trágicamente en un accidente. Durante años, estos dolorosos recuerdos la atormentaron, pero a medida que su memoria comenzó a desvanecerse, esos recuerdos comenzaron a difuminarse y pensaba menos en ellos. Eleanor encontró consuelo cuidando a sus queridos gatos, sentándose bajo el cálido sol de la tarde y escuchando suave música clásica. Ya no permitía que el pasado dominara su mente, sino que disfrutaba de la paz del presente, liberándose de los viejos dolores. El significado filosófico del olvido como parte natural. Desde una perspectiva filosófica, el olvido no es una pérdida total, sino parte del proceso de maduración y aceptación. Puede considerarse como un proceso natural que ayuda a limpiar la mente, eliminar detalles innecesarios y aprender a vivir de manera más sencilla, enfocándose en los aspectos más esenciales y valiosos. Al entender el olvido de esta manera, podemos aceptar que la disminución de la memoria no es algo que temer ni una tragedia. Es simplemente parte del viaje de la vida, donde las cosas vienen y van, lo importante permanece en el alma, y otras cosas se dejan ir para vivir una vida más ligera y pacífica. El olvido, por lo tanto, es un regreso a la esencia de la existencia, donde todo está en constante cambio, y las cargas del pasado se desvanecen gradualmente para dar paso a la simplicidad y la paz del presente. En este acto de dejar ir, las personas mayores pueden encontrar una nueva aceptación y alegría, liberándose del dolor de los recuerdos pasados y viviendo plenamente en los momentos vibrantes y significativos del presente. Cuarta, la experiencia de la existencia a medida que la memoria se desvanece. Robert tiene 82 años y su vida ha sido una colección de experiencias memorables. Fue un hábil constructor de barcos en un pueblo costero de Nueva Inglaterra. Las embarcaciones que construyó
resistieron muchas tormentas y siempre llevaron a sus dueños a salvo de regreso. Siempre que caminaba por la playa, se detenía a admirar los veleros y compartía con su nieta la pasión por el oficio al que dedicó su vida. Sin embargo, al entrar en sus años de vejez, los recuerdos que tanto valoraba comenzaron a desvanecerse. Su familia se dio cuenta de que Robert ya no recordaba los barcos que había construido y a veces ni siquiera sabía dónde estaba. El descubrimiento inicial de la disminución de la memoria. Al principio, su hija Lisa pensó que los olvidos de su padre eran solo un signo de la vejez. Robert solía repetir preguntas como «¿Trajiste el paquete?», aunque lo había recibido de Lisa momentos antes. También olvidaba con frecuencia dónde dejaba sus llaves, sus gafas o si ya había almorzado. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el parque, Robert no pudo encontrar el camino a casa, a pesar de haber vivido en la zona durante 40 años. Después de buscarlo por todas partes, Lisa finalmente lo encontró parado, confundido, en una esquina del parque, mirando los senderos familiares como si fueran extraños para él. ¿Cómo la familia comenzó a cuidar de Robert? Tras este incidente, la familia se dio cuenta de que esto no era solo un síntoma típico de envejecimiento, sino un signo grave de deterioro de la memoria. Lisa, junto con su esposo e hijos, decidió cambiar su enfoque para cuidar mejor a Robert. A pesar de su apretada agenda, Lisa dedicó tiempo a leer materiales y asistir a talleres sobre el cuidado de ancianos con pérdida de memoria, estableciendo una rutina diaria. Una de las primeras cosas que la familia hizo fue establecer una rutina diaria para Robert. Lisa se dio cuenta de que la familiaridad le ayudaba a sentirse más seguro y menos ansioso. Cada mañana se despertaba a la misma hora y Lisa le ayudaba a preparar su desayuno. Sus comidas favoritas y simples, pan tostado con mantequilla, un vaso de leche tibia y un huevo cocido, siempre estaban listas en la mesa. Después del desayuno, Lisa y Robert paseaban por el pequeño jardín detrás de la casa. A Robert parecía gustarle la tranquilidad del jardín, donde las flores florecían bajo el sol y los pequeños pájaros a menudo se posaban en la cerca de madera. Ya no recordaba los nombres de las flores, pero su presencia le transmitía calma. Dividiendo las tareas diarias, la familia notó que tareas aparentemente simples, como vestirse o cepillarse los dientes, podían ser difíciles para Robert. Por lo tanto, dividieron las actividades en pasos específicos y lo apoyaron para que hiciera una cosa a la vez. En lugar de simplemente decirle que se cambiara de ropa, Lisa le ayudaba a seleccionar cada prenda, las colocaba en orden sobre la cama, camisa, pantalones, calcetines, y lo asistía para vestirse pieza por pieza. Recordando memorias a través de conexiones emocionales, Lisa también aprendió a evocar recuerdos para Robert a través de emociones, música e imágenes. Una de sus actividades favoritas era mirar álbumes de fotos familiares. Lisa se sentaba con él en el sofá, pasaba las páginas del álbum y le contaba historias alegres del pasado, viajes familiares a la playa, decoraciones navideñas o los días en que construyó su primer barco. Puede que Robert no recordara exactamente esos eventos, pero su rostro se iluminaba con una sonrisa, como si los viejos recuerdos aún estuvieran vagamente presentes. Otro método que Lisa usaba era la música. A Robert siempre le habían encantado las canciones clásicas de los años 60. Lisa ponía melodías familiares mientras estaban juntos. Al escuchar las canciones de antaño, Robert a veces tarareaba, e incluso una vez Lisa lo sorprendió golpeando el pie al ritmo de la música.
La música actuaba como una puerta que lo transportaba de regreso a momentos felices del pasado, aunque fuera solo por un instante, enfrentando momentos difíciles. No todos los días eran fáciles. Había días en que Robert se sentía confundido, enojado, y no entendía por qué no podía recordar nada. A veces se despertaba en medio de la noche y entraba en pánico, sin saber dónde estaba. Durante esos momentos, Lisa tenía que ser muy paciente, tranquilizándolo suavemente, llevándolo de regreso a la cama y sosteniéndole la mano hasta que se calmara y volviera a dormirse. Los hijos de Lisa también desempeñaron un papel importante. Visitaban frecuentemente y llevaban consigo una energía alegre y positiva. Se sentaban con él, compartían historias sobre la escuela, los partidos de fútbol, y aunque Robert no comprendiera completamente, sonreía, sintiendo el amor y la cercanía de su familia. Transformación. Dentro de la familia. Cuidar a Robert trajo muchos cambios no solo para él, sino también para toda la familia. Aunque los recuerdos de Robert ya no eran claros, el cuidado y el amor que la familia le mostraba se profundizaron. Aprendieron paciencia, encontraron alegría en pequeños momentos y valoraron cada día que pasaban con él. Aunque Robert ya no recordaba claramente su pasado, aún sentía el amor de su familia. No necesitaba recordar los nombres de todos, pero cuando sus nietos lo visitaban, su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante. Abrazos cálidos, comidas en familia, momentos juntos viendo las flores, escuchando música. Todos se convirtieron en fuentes de consuelo y felicidad para él en sus últimos años. 5. Memoria y espiritualidad. El deterioro de la memoria en los ancianos no solo es una pérdida física, sino que también afecta su bienestar mental y espiritual. A medida que los recuerdos se desvanecen, muchas personas buscan valores más profundos para encontrar consuelo, esperanza y paz. La espiritualidad, la religión y las creencias sobre la vida más allá del ámbito físico pueden proporcionar estabilidad y una sensación de conexión, incluso mientras la memoria se desvanece. El papel de la religión y la fe en el deterioro de la memoria. Para muchos ancianos, la religión y la fe han sido parte de sus vidas desde la juventud. A medida que la memoria se desvanece, estos valores espirituales se convierten en un puente para mantener la conexión consigo mismos y con el mundo. Incluso si ya no recuerdan eventos específicos o no pueden realizar rituales complejos, rezar, cantar himnos o simplemente sentarse en silencio puede traer una profunda paz. El deterioro de la memoria a menudo hace que las personas se sientan perdidas, pero la religión ofrece consuelo al saber que no están solas, que una presencia divina, una fuerza invisible, las está cuidando y guiando. La fe ayuda a los ancianos a aceptar los cambios en la memoria con mayor calma, entendiendo que el olvido también forma parte de las leyes de la naturaleza, una transformación que deben abrazar con paz en el corazón. Samuel, un antiguo maestro y miembro fiel de su iglesia local, ahora encuentra paz sentándose en los bancos de la iglesia durante los servicios y escuchando los himnos. Aunque no pueda recordar las palabras, siente que lo envuelve un bienestar, como si cada nota fuera una oración reconfortante para su mente. La presencia de la espiritualidad y la paz interior. A medida que la memoria disminuye, las personas mayores a menudo recurren a actividades espirituales como la oración, la meditación o la contemplación. Estas actividades no requieren complejidad cognitiva ni memoria, solo un corazón abierto y la disposición para aceptar la paz interior. La meditación puede ayudar a los ancianos a ser conscientes de cada respiración,
de cada latido del corazón, un momento en el que no necesitan recordar el pasado, sino experimentar plenamente el presente. La oración aporta una sensación de conexión con lo divino, ayudándoles a sentir que todo tiene un propósito y que el deterioro de la memoria no es una pérdida dolorosa, sino parte de un viaje hacia una paz más profunda. Dedicar tiempo cada día a la reflexión o a conectarse con la fe también ayuda a los ancianos a mantener el equilibrio mental, evitando ser abrumados por la confusión o la preocupación por lo que han perdido. Alice, una ex-enfermera dedicada, siempre creyó en el poder sanador del amor y el perdón. Cuando su memoria comenzó a desvanecerse, ya no recordaba a los pacientes que atendió ni los eventos significativos de su vida. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, mantenía su rutina de oración. Quizás no recordaba las largas oraciones de antes, pero cada oración sencilla como «por favor, cuídame» o «gracias por la paz» la ayudaba a conectarse con un sentido más profundo de paz y consuelo en su alma. Filosofía de la existencia. Más allá de la memoria, surge una profunda pregunta filosófica. ¿Seguimos existiendo cuando los recuerdos desaparecen? Para las personas mayores, a medida que la memoria disminuye, a menudo reflexionan sobre el significado de la vida sin recuerdos. Para muchos, la existencia no se define únicamente por la memoria o las experiencias, sino por el alma y los valores que llevan dentro. Una persona puede perder recuerdos, pero la espiritualidad y la fe permanecen, continuando como guía en su búsqueda de significado y paz. En muchas religiones y filosofías espirituales se cree que el alma nunca muere, incluso si los recuerdos se desvanecen. La presencia del alma, el amor y la compasión son valores que no dependen de la memoria, sino que existen como una parte profunda de ser humano. Cuando la memoria disminuye, apoyarse en creencias espirituales proporciona un sentido de que incluso si muchos recuerdos se pierden, aún conservan su esencia, su amor y sus conexiones con los demás. Frank, un devoto judío, continúa asistiendo a la sinagoga cada sábado, sentándose en silencio durante las oraciones. Aunque ya no puede recordar todos los rituales y oraciones, siente la presencia de Dios y la conexión con la comunidad a su alrededor. Durante esos momentos, no necesita recordar el pasado ni planificar el futuro, solo escuchar, sentir y vivir en la paz espiritual del momento. Memoria, perdón y desprendimiento. El deterioro de la memoria. A veces trae consigo un desprendimiento natural. A medida que los recuerdos se desvanecen, las personas mayores pueden perdonarse a sí mismas y a los demás por errores del pasado con mayor facilidad. Ya no se aferran a viejos resentimientos o equivocaciones. Esto les proporciona ligereza en el espíritu y los libera del dolor o las obsesiones del pasado. En la espiritualidad, el perdón y el desprendimiento son valores valiosos que ayudan a las personas a vivir una vida más tranquila y serena. El deterioro de la memoria deja de ser visto como una pérdida y se convierte en un camino para liberarse de cargas innecesarias, enfocándose en el amor y la compasión. La memoria y la espiritualidad están estrechamente vinculadas, ya que ambas buscan la existencia y la paz en la vida. A medida que la memoria se desvanece, la espiritualidad se convierte en una fuente de consuelo, ayudando a las personas mayores a encontrar una nueva paz y significado en la vida. La fe, la oración y vivir plenamente el momento presente les permiten enfrentar los desafíos del deterioro de la memoria, encontrando un camino hacia la profunda tranquilidad y armonía en el alma. Reflexionando sobre todo el recorrido de la memoria y su declive en la vejez, nos damos cuenta de que,
Incluso si la memoria se desvanece o desaparece, el valor de la vida permanece mucho más allá de lo que puede recordarse. Los fragmentos de memoria, aunque inconexos, siguen siendo partes hermosas de un cuadro más grande de existencia y amor. El deterioro de la memoria no es un final, sino un nuevo capítulo, donde los hábitos simples, las conexiones con seres queridos y la profunda fe en la espiritualidad se convierten en tesoros. Para las personas mayores, olvidar puede ser una oportunidad para soltar, encontrar paz y vivir plenamente en el presente. Y en esta simplicidad, su existencia sigue brillando con amor, conexión y valores eternos. Gracias por su valioso tiempo. Si encontró significativo el contenido de este video, por favor, deje un comentario abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias y hasta pronto.